Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Denme un segundo, por favor. Ya. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Feliz martes. Hola, ¿cómo está Suyen? Suyen Bella. Bueno, hoy estamos aquí para hablar un ratico, eh, para conectarnos bajo el tema cómo volver a creer en ti cuando tu alma se siente cansada de fallar. Un tema que ha llegado a mi corazón y que bueno, Dios me invitó como a compartir este espacio. Gracias a todos los que están aquí, gracias a los que se van conectando. Vamos a tratar de ser puntuales en iniciar este tema. Pero antes de iniciar, yo te pido que por favor, estando ahí, entreguemos este espacio a Dios, entreguemos este espacio a la vida, entreguemos este espacio a la presencia, que sea Dios, los ángeles, que sea la vida que nos hable. Si estás pasando por una situación complicada, cualquiera que sea, entregarla a los brazos y dejarla en manos de quien sabe hacer las cosas. Soltemos los hombros, soltemos la carga del día. Todo eso que hemos estado rumiando, que hemos estado hablando durante el día, soltémoslo en este instante. Olvidémonos que el mundo existe y conectémonos con la presencia, que es donde vive Dios. Hoy le entrego este espacio a Dios, que sea Él que hable a través de mí y a través de todos nuestros corazones, así sea. Bienvenidos a todos, por favor, de dónde se conectan. Me gustaría que por favor interactuemos, porque esto no es un monólogo, esto se trata de compartir información y de compartir un espacio. ¿Listo? Hoy el tema, vuelvo a repetirlo, es cómo volver a creer en ti cuando tu alma está cansada o se siente cansada de fallar. Es un tema que creo que a todos nos ha costado, ¿no? Nos ha costado y creo que en este último tiempo hemos sentido un cansancio muy fuerte, donde digamos que he escuchado frases como no puedo más, como estoy abrumado, estoy abrumada, muchas situaciones como que me acongojan y no vemos salida en muchas de esas situaciones. Hoy, mientras le exponía este tema a Dios y a los ángeles y a la vida, me hicieron recordar una biografía que había leído hace mucho tiempo de un personaje que muy seguramente tú has escuchado y que muy seguramente dentro de múltiples historias tú has podido tener contacto. Y se trata del señor Nick Vujicic. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero dejémoslo en su nombre Nick. ¿Listo? Vamos a empezar diciendo que no te voy a narrar toda la vida de este personaje, sino que la voy a tomar como referencia a lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Bueno, la noche de hoy, ¿ok? Vamos a empezar diciendo que Nick es un personaje hoy en día público, en donde cuenta su historia, que él nació sin manos y sin piernas. Quiero que empecemos desde ahí. Una persona que nació sin sus cuatro extremidades y que en el transcurso de muchas evaluaciones médicas nunca se dio con una explicación médica clara de por qué había nacido de esta condición. Quisiera que por favor nos cuestionáramos un poco y nos preguntáramos, y quiero hacerte la pregunta muy sinceramente, y es, ¿cómo crees que fue la niñez de este personaje? ¿Cómo crees tú? Y por favor escribe en los chats. También te voy a invitar a que compartas este en vivo, si nace de ti, que le pueda ayudar a alguna persona que nazca en tu corazón y en tu mente, también serviría. Pero quisiera que por favor pensaras cómo crees que fue la niñez de una persona que nace sin piernas y sin brazos.
¿Cómo se te ocurre a ti que fue su crecimiento? Muy seguramente estarás pensando que fue difícil. Y en absoluto, él dentro de su biografía, dentro de sus conferencias, él dice que él sufrió humillaciones, que sufrió demasiado rechazo, que fue tema de burla. Inclusive, él cuenta que en su niñez, en su colegio, a él lo catalogaban como un monstruo. Y quiero que pienses eso. Fue catalogado como un monstruo. Él tuvo una etiqueta desde pequeño por su condición, como algo difícil de procesar. Y quiero que entendamos algo, y es, si para un ser humano es difícil de procesar cuando a uno le dicen un monstruo, ¿cómo crees que un niño puede procesar esa etiqueta? Cuando vemos en películas que un monstruo es deforme, que a un monstruo nadie lo quiere, que todo le temen. Pensemos un poco cómo se sintió él con esa etiqueta. Dentro de su biografía, él dice que a los 10 años de edad, él intentó quitarse la vida. Imagínate, a los 10 años de edad, un niño intentó quitarse la vida. Pasó el tiempo, ¿cierto? Y dentro de muchas de sus noches de llanto, de intimidad, de estar ahí en su cama diciendo por qué, sin encontrar explicación, sintiéndose abrumado por la etiqueta de monstruo, por ver a todos a los de su alrededor, sin saber cómo colaborar, sintiéndose una carga, sintiéndose un estorbo, sintiéndose un error. Todas las noches, él se preguntaba ¿para qué nací? Sin embargo, aquí hay un tema muy importante, y es que él dice que en una de esas noches hubo un parteagua. Y es que una de esas noches él escuchó a alguien. Él escuchó a alguien susurrarle al oído. Y es impresionante porque él cuenta que él estaba solo en su habitación. Y él dice que ese alguien le susurró una pregunta. Perdón. Y esa pregunta hoy, ese alguien que le susurró a Nick, también te la quiere hacer a ti. Y esa pregunta es, ¿crees tú que yo pueda hacer algo en tu vida, aunque tú ya no creas en ti? Ojo con esta pregunta. Mira lo que le está diciendo. ¿Crees tú que yo pueda hacer algo en tu vida, aunque tú ya no creas en ti? Y hoy Dios quiere hacerte eso, porque Nick dice que Dios le habló a través de esa pregunta. Y fue en ese momento en donde Nick dijo, sí, yo creo. Pero él lo hizo desde una mentalidad de escasez. Y aquí voy a detenerme un poco. Porque él pensó de, sí, yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida, pensando que sus brazos iban a crecer, que sus piernas iban a crecer. Pero no fue así. Con esta pregunta, Dios estaba confrontando algo mucho más fuerte y mucho más profundo. Y era su fe. Hoy Dios con esta pregunta quiere decirte a ti, ¿crees tú que yo puedo hacer algo en tu vida, aunque tú no creas en ti? ¿Lo crees de verdad? Porque esa palabra creer me lleva a muchas historias que escuché cuando profesaba una religión. Y por ejemplo, esto me hace pensar cuando Lázaro falleció, cuando Jesús llegó a los 4 días y se encontró con Marta y María. Y entonces Marta le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano, tu amigo, el que tú amabas, no hubiera muerto. ¿Y cuál fue la respuesta del Maestro Jesús? ¿Alguien sabe aquí? Mientras tomo un poquito de té. ¿Alguien sabe cuál fue la respuesta del Maestro Jesús que le dio a Marta? Y no necesito que salga nuestro ser religioso. No, no, no. Sino lo hemos visto muchas veces en películas en Semana Santa. ¿Qué crees que le dijo Jesús a Marta? La respuesta de Jesús fue, ¿sabes?
¿Crees, Marta, que yo soy la resurrección y la vida? Mira cómo le dice la pregunta. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Des en cuenta que Dios, cuando nos dice, ¿crees? Y hoy te está haciendo esa pregunta. ¿Crees que yo puedo hacer algo en tu vida aunque tú ya no creas en ti? Dios te está diciendo, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Porque lo que Dios le dijo a Nick en su momento no fue ¿crees que yo te voy a dar brazos y piernas? No. Él no estaba confrontando su situación difícil. Él estaba diciendo, ¿crees tú que en tu vida yo puedo hacer florecer algo? Hoy Dios te quiere decir a ti, deja de mirar la situación difícil. ¿Crees que yo puedo hacer algo con tu vida? No con tu escasez, no con tu falta de trabajo, no con tu falta de salud, no con tu falta de relaciones de pareja, no con tu conflicto con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu trabajo. No, con tu vida, con tu vida. ¿Crees que yo puedo hacer algo con tu vida global? Y aquí fue un parteaguas para Nick, que eso fue lo que me impresionó, porque Nick pasó de ser ese ser víctima, de verse como algo, y digo algo porque él se consideraba un error, a verse como alguien. Hoy Nick tiene aproximadamente, no sé, como 44, 45 años, no estoy seguro. Lo pueden googlear si quieren. Pero hoy, de ese Nick que yo te estoy hablando, que estaba siendo confrontado, hoy es un autor bestseller, es un empresario, es un esposo, tiene, no sé, creo que 3 o 4 hijos. Es un ser que hoy da testimonio. Y no un testimonio de motivación de sí, tú puedes lograrlo, no. ¿Sabes cuál es el testimonio que él da? El testimonio que él da es que cuando Dios dice, levántate, aunque no importa cuántas veces hayas fallado, si yo te digo hoy que te levantes, te estoy diciendo que en este momento tu historia apenas comienza. Si tú estás aquí en este mini entrenamiento para volver a creer en ti, Dios te está diciendo, este es un nuevo comienzo. Esto es un nuevo comienzo para ti. Esto no es simplemente decirte, sí, tú puedes, tú lo vas a lograr. No, esto es un nuevo comienzo. Si hay una persona de un testimonio que está diciendo, yo no tuve brazos, no tuve piernas, pero hoy soy una persona reconocida mundialmente. Si eso Dios y la vida pudo hacerlo con él, contigo también. Pero debemos enfocarnos en lo verdaderamente importante. Nosotros, aquí, en este mini entrenamiento que estamos teniendo y que cada martes vamos a tener uno antes de que se termine el año, vamos a hablar de cosas específicas que Dios y la vida nos quiere hablar. Pero en este momento, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué crees que tuvo que pasar para que Nick pasara de ese ser que se veía como un error, sin piernas, sin brazos, a hoy ser un referente de la manifestación de Dios en su vida? ¿Qué crees que tuvo que pasar en este lapso de tiempo? A ver, alguien que me responda. ¿Qué crees que tuvo que pasar? Y quiero que nos esforcemos a pensar. Porque estos mini entrenamientos, la idea es aprender a enfocar y a pensar, ¿no? A pensar. A pensar. ¿Qué crees que tuvo que pasar en este lapso de tiempo para pasar de una persona víctima a ser una persona llena de testimonio? ¿Qué crees que tuvo que hacer él? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué intuyes? ¿Qué tuvo que hacer él? ¿Creer en él mismo? Gracias, Sil. ¿Alguien más? ¿Aceptar? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea de qué tuvo que pasar? ¿Alguien más? Bueno, lo más importante, confiar en él, muy bien. Escucharte, muy bien, gracias, Karina. Él
lo que tuvo que pasar. Todo eso que tú estás diciendo, confiar, fe, aceptar, es un resultado. ¿Y es un resultado de qué? De algo que a cada uno de nosotros nos cuesta. Y es que él tuvo que tener una batalla. Él tuvo que batallar. Y no batallar de una manera exterior, de cambiar la percepción de los demás. Él no fue a pelear, a decir, oiga, dejen de llamarme monstruo, yo nací así, yo soy el hijo amado de Dios, así tal cual. No, ¿sabes dónde tuvo que batallar? Aquí. Él tuvo una batalla interna durante mucho tiempo. ¿Y por qué tuvo la batalla interna? Porque tenía a una parte de él diciéndole, esto es lo que Dios dice de ti y esto es lo que tú dices de ti mismo. Y esa es la batalla más difícil que tuvo que pasar a él y que tú y yo estamos pasando. Porque a muchos nos pasa eso. Porque estamos tratando de pelear con el exterior. Estamos tratando, y me impresiona hoy más que nunca, que salen muchos rituales y muchas cosas en el exterior de tratar de batallar, de atraer dinero, atraer pareja, atraer la persona al trabajo y demás. Pero aquí adentro hay una batalla todavía que no se ha ganado. Así estamos mucho. Seguimos peleando con lo que dicen los demás, con lo que dice el exterior, con una falsa identidad. Eso fue lo que él tuvo que luchar, con esa falsa identidad y preguntarse, ¿qué dice Dios de mí? ¿Y qué es lo que yo creo y digo de mí mismo? Y esa es la lucha más difícil. La lucha más difícil. Y por eso también quiero contarte de que yo he pasado durante muchas luchas internas. Llevo más de 20 años tratando de luchar y no de encontrar una identidad, porque la identidad la he ido descubriendo y Dios me ha dado la posibilidad de reconectar con diferentes identidades que he tenido. Pero en este último tiempo, Dios me ha llevado a reconocer una identidad mucho más profunda, que al igual que Nick, necesité llegar a un punto en mi vida en donde dije, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué si es difícil? Recuerdo muy bien que en una de mis situaciones difíciles yo le decía a una persona a la cual amo con todo mi corazón, le decía, la vida pesa, la vida cansa, la vida abruma, la vida es esa puñalada que uno no quiere resistir. Y mientras Dios me hacía recordar eso, me mostró 5 problemas que hoy quiero hablarte. Hoy en este mini entrenamiento te voy a regalar, no, ni siquiera, porque no sé quién, voy a compartir contigo 5 problemas con los cuales tú estás batallando actualmente y te voy a dar 3 soluciones para que desde hoy empecemos a volver a creer en nosotros mismos. ¿Quiénes están dispuestos a mirarse a través de estos 5 problemas que voy a hablarte en estos 25 minutos que quedan? Levanten la manita o manden corazoncitos. ¿Quiénes están dispuestos a recibir y a verse a través de estos 5 problemas y a recibir con amor estas 3 soluciones? ¿Quién está dispuesto a abrir su corazón? Porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Yo no estaría aquí después de más, no sé, de 2 años que no hago un live. Estaría aquí volviendo a compartir si no estaría dispuesto a darte un poco de mi vida, de lo que he resurgido una y otra vez, al igual que tú. Tú eres valiente. Tú eres valiente. Tú eres valiente. Tú eres valiente y agradécete por eso. El primer problema que yo encontré en la historia de Nick y en mi propia vida lo he llamado el ruido interior. Y yo sé que han visto publicaciones mías y hablando sobre el ruido interior, pero este es el primer problema que tenemos nosotros. El ruido interior. Esa voz que nos dice no puedo. Y ese no puedo muchas veces está ligado a situaciones que se disfrazan con procrastinación, con falta de entusiasmo, con sueño, con falta del mismo sueño, con esa negligencia de querer aceptar alguna situación. Ese ruido interno es esa voz que muchas veces te recuerda cuántas veces fallaste,
Esa voz que muchas veces te recuerda que debes repetir el mismo error y que tú eres una identidad con ese error. Esa voz que te repite que eres una carga, esa voz que te repite que esto es ridículo lo que estás haciendo. Tú, al igual que yo, tenemos una voz interna. Nosotros tenemos dos voces, una con la que hablamos exteriormente, pero el ruido interno es eso que se queda aquí. Muchos de nosotros hemos estado repitiendo afirmaciones positivas y seguimos protocolos y rituales, pero no vemos cambios. ¿Y sabes por qué no vemos cambios? Porque hagamos un ejercicio, yo te voy a decir a ti, los elefantes son grises. Piensa en un elefante rosado, no pienses en el elefante rosado, porque el elefante es gris. Repite, el elefante es gris, pero no pienses en un elefante rosado. Repite, el elefante es gris, pero no pienses en un elefante rosado. ¿Qué imagen hubo en tu mente? ¿Un elefante gris o un elefante rosado? ¿Cuál de los dos? ¿Gris o rosado? ¿Qué elefante hubo en tu mente? ¿El que estuviste repitiendo que era gris? ¿O el que yo te dije que no pensaras que era rosado? ¿Cuál es el elefante que estaba aquí? ¿Cuál era el elefante? Porque muchas veces nosotros repetíamos, ¿no? El gris, el gris, el gris. Exacto. Lo que tú repites es la imagen que hay aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú repites mucho que eres gris, te vas llevando esa identidad. Al igual que a las personas que vieron el rosado, pasa muchas veces. Por eso muchas veces las afirmaciones no funcionan. Porque cuando tú haces una afirmación, tú ya tienes una imagen. Aquí hay una vocecita que te dice, no pienses, piensa, no actúes, actúa. Y tú quieres hacer algo diferente. Debemos entender que ese ruido interno, que es el primer problema, siempre te va a llevar al pasado. Y el problema no es que te lleve al pasado. El problema es que te identifica con la persona que eras en el pasado. Por eso muchas veces hoy sigues repitiendo, es que yo soy tonto, es que yo no puedo, es que yo no soy suficiente. ¿Por qué? Porque en el pasado alguien te lo dijo y vienes repitiendo una y otra vez ese ruido interno, eso que está ahí. Y no tienes cómo contrarrestarlo. Por eso muchas personas dicen como, bueno, Mario, sí es muy chévere lo de las afirmaciones positivas, sí es muy chévere, pero no veo cambios. ¿Cómo vas a ver cambios si no sabes quién eres? Y todos decimos, sí, somos hijos de Dios. ¿Crees? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida, aunque tú no creas en ti mismo? ¿Tú crees que Nick pudo salir de ese lugar sin piernas, sin brazos, sin creer en Dios y sin creer en él mismo, a ser una persona hoy influyente a nivel mundial? La respuesta es no. El primero tuvo que identificar ese ruido interior. Pregúntate, y este es el ejercicio, pregúntate, ¿qué vocecita tengo aquí? Escríbela. Lo primero que te salga, escríbelo. Y yo te invito a que estos entrenamientos tengas un cuadernito y un bolígrafo y hagas el ejercicio. De nada sirve, yo no te estaría diciendo a ti si yo no tuviera mi cuaderno en donde hiciera el ejercicio, de que es real, de que lo que te estoy diciendo es que vive ahí una vocecita. Y esa vocecita es lo que hoy te está haciendo sentir cansado, cansada. Eso nos lleva al segundo problema. Y el segundo problema lo he llamado la identidad rota. Esto lo voy a explicar de una manera muy simbólica y es, ¿tú crees que Nick pudiera lanzarse a la piscina y nadar? Y tú lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en Google, lo puedes googlear. Y nadar sin antes haber salido del pozo. ¿Tú crees que Nick hoy podría ser una influencia si él no hubiese encontrado su identidad? Haber cancelado y haberle entregado esa identidad de soy insuficiente a Dios.
Todos tenemos una identidad rota. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos desde el dolor. Porque vamos al problema uno, el ruido interno que nos lleva al pasado. Y ese pasado nos genera una identidad. Y esa identidad nos cataloga. Nos pone aquí una etiqueta, como a Nick cuando le dijeron que era un monstruo. ¿Qué etiqueta tienes tú en este momento? Porque tú crees que si fallaste en el pasado, ya no vas a volver a creer en ti. Porque si tú crees que te equivocaste, entonces ya no tienes el perdón. Porque tú crees que de pronto si robaste, si mentiste, si cachoneaste a alguien, entonces ya eres el malo de la película. ¿Qué etiqueta tienes tú aquí? Y eso me hizo pensar que hoy, casualmente, bueno, no hay nada es casualidad, ¿no? Pero hoy, precisamente, una sobrina mía fue a sacarle el ID a su hijo. Y quiero ponerte esta analogía porque me interesa mucho que nos quede claro lo de la identidad. Porque aquí viene la transformación y es, ella fue a sacarle el ID. La persona que la estaba ayudando y que la estaba guiando le dijo, por favor, muéstrame un documento para reclamar el ID. Pasó el documento. Cuando la muchacha buscó en el sistema, le dijo, no, qué pena, es que con esto que tú me das me dice que tú no eres la mamá de este personaje. Y ella se ríe y dice, ¿cómo que no soy la mamá si somos idénticos? Míranos. ¿Sí? Somos idénticos, míranos. Y ella dice, no, ¿con qué documento? Muéstrame un documento legal donde diga que tú eres la mamá de ese niño. Ella saca su respectivo documento dentro de risa con la inocencia y se lo muestra. Eso es la identidad. En la situación que tú estás pasando hoy, ¿qué documento le estás sacando a esa situación que estás viviendo? Hoy, la vida es esa muchacha que te está pidiendo el documento para que tú digas, yo soy, esta es mi identidad, mira. ¿Qué documento le estás sacando? Y esto es importante porque todos los documentos, digamos, que profesan alguna cultura religiosa, siempre van a traer en conciencia de que nosotros somos hijos de Dios, hijos de todo. Puedes llamarlo universo, aunque no estoy de acuerdo con eso, pero digamos que cada quien revisa su lenguaje y sus creencias, pero ¿de dónde estás sacando ese documento? La situación con la que tú estás pasando te está exigiendo que saques un comprobante y que digas, yo estoy pasando una situación difícil de pareja. Esto me acredita de que yo soy la mejor pareja del mundo. Esto me acredita de que mi situación financiera, claro, yo soy el coheredero de la riqueza. ¿Dónde está y dónde encuentras tu identidad? En lo que lees, en quién crees, en donde percibes. Cuando yo sufrí problemas de identidad, y que la más reciente fue hace más de 2 años, que fue algo muy duro, Dios me llevó a recordar algo. Y es que yo me acuerdo que a mis 12 años a mis 10 años cuando empecé con la conexión con los ángeles, yo me acuerdo que lo primero que él me dijo es, porque yo le decía, yo no soy suficiente, yo busco a otra persona, yo no tengo como el canal, la habilidad, como esa conexión para, no sé, ayudar y guiar a personas. ¿Y sabes cuál fue la pregunta que Dios me hizo? Eso es tu percepción. Tú me preguntaste a mí quién eras en mí. Y hoy Dios quiere preguntarte eso en tu identidad. ¿Ya le preguntaste a Dios quién eres tú en Él? Porque Él me llevó a recordar algo. Y Él me dijo, tú eres mi obra maestra. Tú eres mi coheredero de riqueza. Tú eres mi escogido. Tú eres mi hijo, el hijo de mis ojos, el niño de mis ojos. ¿Y sabes por qué Él me dio esa identidad? Porque Él me estaba preparando para cada situación de mi vida, sacar ese documento y decir, estoy pasando una situación difícil económicamente, aquí está mi identidad. Aquí está lo que Dios dice de mí, yo soy un coheredero de la riqueza. Yo soy un coheredero de la riqueza. Y como coheredero, esto no me pertenece. Esta situación compleja, esto va a solucionarse rápido. ¿Por qué? Porque tengo al mejor padre, a la mejor madre que me da a mí la riqueza que necesito.
¿En dónde está tu identidad? ¿En dónde estás buscando quién eres tú? ¿En dónde lo estás buscando? ¿Confías en ello? ¿Eres capaz de sacarlo en la situación difícil que estás viviendo? ¿Lo estás creyendo? ¿Te hace sentido o no te hace sentido hasta aquí lo que estamos compartiendo? Por favor. Vamos al problema número 3. Y el problema número 3 yo lo he llamado confundir el silencio de Dios con el rechazo y el abandono. Y qué difícil es esto. Qué difícil porque escuché una frase hace poco que me hizo mucho sentido y por eso lo traigo a colación, donde decía que las personas no caen por falta de oportunidades. Las personas caen porque se sienten abandonados en el silencio. Ojo con esto. Las personas no caen por falta de oportunidades, sino caen porque se sienten abandonados en el silencio. Y hoy quiero decirte que no importa si hoy la situación que vives está saliendo diferente a lo que esperabas. Si sientes que no se está moviendo, si sientes que no hay una evolución y un avance, este silencio que estás viviendo no es un abandono ni un rechazo. Dios me ha enseñado en mis momentos de silencio, que han sido en mis peores batallas, según yo, Él lo único que está haciendo es forjando el carácter. Y eso es lo que te quiero decir con este problema. Si tú hoy estás haciendo cosas y no ves el resultado, Dios está forjando tu carácter. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia de Nick no nació siendo fuerte. Él nació siendo débil. Nick no fue valiente en el colegio. Él no confrontó a sus compañeros. Nick fue confrontado, fue transformado y fue forzado en el silencio, cuando las cosas no salían como él quería, cuando las cosas no se dieron como él deseaba que se dieran. Pero Nick siguió remando. ¿Por qué? Porque ahí entendió que ese silencio lo que hacía era darle herramientas para seguir. Que no importa cuántas veces se caía, seguía. Y eso nos lleva al problema número 4, que muchos estamos estancados ahí. Y es que seguimos viviendo desde el fallo y no desde la fe. Seguimos rumiando lo que no hicimos, lo que hicimos mal. Es que por nuestra culpa se perdió, por nuestra gran culpa, como repetimos en la religión católica. Seguimos viviendo desde el fallo y no desde la fe. Quiero que entiendas algo, querido, querida, y es que todos fallamos. Y durante nuestra instancia en este plano físico vamos a fallar. A nuestro alrededor vamos a tener personas que nos van a fallar. Es inevitable. Eso es innegable. Eso no se puede controlar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y como productos imperfectos que estamos en constante perfección en las manos de nuestro Creador, siempre vamos a tender a fallar. Aquí el problema, amados, no es fallar. El problema es quedarnos en el fallo como una identidad. Esto nos devuelve al problema 2. ¿Quién eres tú en la situación que estás viviendo? ¿Qué ID estás sacándole a esa situación? Pero para poder tener ese ID necesitas un reconocimiento de quién eres. Y eso es un proceso. Y ese proceso nos lleva a reconocer diariamente cuáles son las promesas de Dios. ¿Tú sabes qué promesa tiene Dios para ti? Quiero preguntarte. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuál es la foto final que Dios tiene de ti? Y la respuesta es sí o no. O sea, podemos inventar muchas cosas, pero sí o no sabes cuál es la foto final que Dios tiene de ti. ¿Y cuál es la promesa que Dios tiene de ti para tu vida?
¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? Porque muchas veces en la situación difícil que nosotros pasamos, y lo digo por experiencia, nosotros nos quebrantamos y nos quedamos ahí porque no tenemos claras las promesas de Dios, porque no confiamos en esa foto final, porque no la vemos. Y si no la vemos, es difícil confiar en el proceso. Y este es el problema número 5, que no se tiene un proceso guiado de restauración. ¿Tú crees que Nick pasó de ser el víctima a ser una persona hoy influyente de la noche a la mañana? No, ¿verdad? Él necesitó un proceso de restauración. Y si Nick lo necesitó, tú y yo lo necesitamos también. Porque nuestra vida es un proceso. La vida es un proceso. La vida no es un instante de la noche a la mañana. Pero esa es la idea que tenemos, de que los procesos no nos gusta lo rápido, nos gusta lo efímero, nos gusta que hagamos este ritual y al otro día ya tengamos la plata, este ritual y al otro día ya tengamos trabajo, este ritual y al otro día ya tengamos una pareja. Eso no funciona así, por más que se intente, por más que se intente. Todo es un proceso. Todos pensamos que la fe es instantánea, que hacemos una oración y ya. Por obra y gracia, no. Yo he comprendido 3 cosas y es que la fe se entrena, de que la identidad se restaura y la mente se renueva. Pero para que una mente se renueve necesita un paso a paso. Tú quieres recuperar tu fe, requieres de un proceso. Tú quieres recuperar tu economía, necesitas de un proceso. Tú quieres recuperar la confianza en tus relaciones, necesitas de un proceso. Tú quieres un trabajo, necesitas de un proceso. ¿Qué más ejemplo que ese? Cuando tú levantas la mano y dices, yo quiero este trabajo, empiezas un proceso de selección. Y ese proceso es un paso a paso para evaluar qué tan capacitado estás. Nosotros no somos de procesos. No nos gusta el proceso, pero no nos damos cuenta que en el proceso Dios nos va forjando y nos va llevando a crear en nuestra vida la mejor versión que Él tiene para nosotros. Date cuenta de que tú estás evadiendo el proceso y que la vida hoy te está diciendo sí o sí necesitas pasar por este proceso, porque sí o sí tú requieres que Dios crea en ti una nueva vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que Dios va a hacer algo grande en este proceso para su vida? Levanten la manito. Ya, voy a extender 5 minuticos más. Tenemos 10 minutos para poder compartir los 3 pasos. Sin embargo, antes de eso y hablando de procesos, quiero decirte que en este momento estoy abriendo la posibilidad de conectar a un proceso de 25 días en donde precisamente Dios nos va a llevar a aprender a revolucionar la mente y aprender a escucharlos en los momentos más difíciles. Van a ser 25 días donde vamos a recibir lecciones, meditaciones, oración, donde vamos a aprender a ver la foto final de Dios, esa promesa y esa nueva identidad. Va a ser un proceso muy bonito, va a tener un valor muy simbólico. Si tú quieres saber más, me encantaría que estuvieras ahí. Solo debes escribir el número 25 aquí abajo y ya te va a llegar la información. Es un proceso en donde Dios restauró mi vida y bueno, sé que también lo hará con la tuya. Muy seguramente, estoy confiado de ello. Anhelo con el corazón de que hasta aquí puedas identificarte, puedas sentir y sobre todo puedas abrir el corazón para que estos 3 puntos que te voy a compartir los pongas en práctica y veas una evolución completamente en tu vida. El primer punto, y quiero que lo escribas, lo he llamado reconoce el dolor ante y con Dios. Reconoce tu dolor. Sé honesto, sé honesta. Dios no requiere personas perfectas. ¿Por qué? Porque la fe no empieza cuando dices todo está bien, nada me pasa. No, la fe empieza cuando dices estoy roto, estoy rota. Pero aquí estoy, ante ti y contigo. Escribe eso, escribe esa herida real. Es que me siento confrontado, es que me siento solo, me siento arruinado, me siento frustrado, me siento...
Entrégale eso a Dios y míralo con Dios. Esto es importante, porque muchas veces hacemos el ejercicio de lo escribo y ya, y lo suelto. No, escríbele esa herida real. No puedo más, no puedo más. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes más? Dios necesita escucharte decir eso que te aflige con total amor. La mayoría quiere saltar al milagro, quiere saltar a la victoria, pero no quiere pasar este momento difícil en donde es reconocer la vulnerabilidad. Todos queremos la victoria, todos queremos el galardón, pero no queremos pasar por el valle de sombra, sin darnos cuenta que en el valle de sombra es cuando más nos perfeccionamos en él. ¿Tú crees que Nick se pudo levantar por ignorar su dolor? ¿Tú crees que él lo pudo hacer solo? ¿Tú crees que él dijo ya? Yo ya lo vi y ya, mejor dicho, estoy el 100% restaurado. No. Él se dio cuenta que tenía el problema 5, que no tenía un paso a paso, que no tenía un proceso y que su proceso era diario. Qué impresionante esto. ¿Por qué? Porque Nick no se levantó de la noche a la mañana. Lo que hizo Nick fue mirar su herida y decirle, no sé qué es lo que está pasando. No sé por qué me creaste así, no sé por qué esta situación, pero yo hoy te entrego esto, quiero mirarlo contigo. Ven, mirémoslo juntos. La primer parte que tú tienes que entender es que Dios y la vida siempre van a estar contigo. Que si tú lo invitas a tu casa a decir, miremos esta situación financiera difícil, miremoslo juntos, Él te va a dar su consejo. Que si tú le dices, esta situación difícil en mi matrimonio, ven, miremoslo juntos, Él te va a dar el consejo. Es que esta situación en mi trabajo, Él te va a dar el consejo. Es que esta situación con mi mente y mi salud mental y emocional, Él te va a dar el consejo. Pero Él necesita vulnerabilidad. Y eso me lleva al paso número 2. Y el paso número 2 es renuncia a la mentira que te dijo tu ego de que no podías. Renuncia a esa mentira de no puedo. Renuncia. Renuncia de eso. ¿Y cómo? Porque vas a decir, ay Mario, sí, es que es muy fácil, ¿cómo hago? Tienes que entender algo. Y es que la historia de Nick nos deja un aprendizaje mucho más profundo. Y es que para que Nick pudiera salir de ese estado de víctima a ser una persona influyente hoy, él tuvo que dejar de ver su discapacidad como un límite, como un impedimento, y empezarla a ver con una interpretación interna distinta. Por eso, ¿te acuerdas de la pregunta inicial de este mini entrenamiento? ¿Crees tú que yo puedo hacer algo con tu vida? Que yo te dije que Dios no se estaba enfocando en su situación difícil, sino en su vida global. Precisamente porque Dios entiende que como seres humanos nuestra mente egoica siempre nos va a llevar a lo negativo, a lo difícil, a lo complicado. Hoy quiero que entiendas que esa situación que tú estás pasando no la pongas como un límite. No la pongas como un límite para Dios, para lo que Él quiere hacer en ti, para la vida. Las puertas que esta vida te tiene abiertas, no la pongas como un límite. Dale una transformación interna. ¿Y cómo se le da la transformación interna? 3 pasos muy sencillos, pero que requieren de tu honestidad y del trabajo real. El primero, reconoce el dolor, identifica esa mentira. Ya lo hiciste antes, en el paso número 1. Perdón. Identifica esa mentira. El segundo, confróntala. Mírala de frente y dile, te estoy mirando. Estoy mirando que estoy pasando esta situación y esta discapacidad. Te estoy viendo. Ya no me estoy haciendo el tonto. Ya no me estoy haciendo el tarado de que nada ha pasado. No, sí está pasando. No estoy evolucionando porque tú estás aquí y yo te estoy creyendo. Y la tercera, ¿qué dice Dios de ti? Vamos al punto de la identidad.
Vamos, problema 2 y problema 4. ¿Quién dice que eres? ¿Y cuál es la promesa que Dios te da a ti? Porque para que tú puedas derribar esa mentira necesitas una promesa. ¿Se acuerdan que yo les dije que Dios me había dado identidad? De que cuando yo pasé por mi situación económica difícil, de estafa y demás, mi identidad era: yo soy el coheredero del reino de Dios. Yo soy el coheredero de las riquezas. Porque mi promesa es que Dios me da todo y me lo da en abundancia. ¿Qué frases te identifican a ti? Una frase que me identifica a mí muchísimo cuando siento temor es: Dios me pone de cabeza y no cola. Dios siempre me lleva a la delantera, no en la trasera. Y eso me da fe. Eso es una promesa que ya la tengo anclada aquí y aquí. Pero para eso necesito un proceso. Y ese es el proceso que yo te estoy invitando a los 25 días, a reconstruir esa promesa, que cuando pases por momentos difíciles, que los vamos a pasar efectivamente, porque esa es la vida, tengamos esa promesa y digamos: sí, ahí se puede. Hoy estoy aquí y puede estar pasando la tribulación más difícil, pero esa tribulación no le gana a esta promesa. Y ahí es donde sale adelante el victorioso. Segundo paso. Recordemos, renuncia a la mentira que te está diciendo que no puedes. ¿Cómo renuncias a esa mentira? Con una identidad nueva y una promesa. Créeme que si tú tienes estos dos y haces match, tu vida va a cambiar todos los días. Porque vas a pasar de ser esa víctima a ser un testimonio. Y el tercer paso y el último paso: camina con y por fe, aunque no veas nada. Camina. Camina con esa promesa. Puede ser que hoy estés pasando una situación económica difícil, pero si tú dices: yo soy el coheredero, porque Dios lo que me da en abundancia, yo camino con fe. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Porque cada vez que llega alguien y te dice: es que la situación económica, es que tú qué vas a comer. No, mira, mi identidad está aquí, yo soy el coheredero. ¿Saben? Hablando de este punto, yo tengo un testimonio increíblemente. O sea, no podría darle más gracias a Dios por ese testimonio. Que el otro año, para las personas que estén en el grupo de 25 días, voy a tratar de que esta persona venga y nos dé su testimonio y vean que no lo digo solo por mí, sino por otra persona, que sí se puede. Nick empezó a hacer testimonio en su familia antes de ser un testimonio en las plataformas. Camina por y con fe, aunque no veas. Sé testimonio para ti, sé testimonio para los que te rodean. Tú no necesitas ir a decirle al vecino: hey vecino, sí, es que yo soy el coheredero. No, dile a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, cada vez que lleguen: mamá, es que no hay dinero. No. Somos los coherederos. Tenemos al mejor padre que nos respalda. No, es que estoy pasando una situación difícil. Dios es mi amado. La vida es mi amada. No estoy solo, no estoy sola. Esa es la promesa. Eso es caminar con fe. ¿Sabes? Nick escribió antes de tener brazos que lo hicieran por él. Nick empezó a soñar antes que tener razones lógicas para hacer, porque él aprendió a pensar que fe es creer sin ver. Esta situación que te está dando Dios hoy te está formando en carácter para reforzar tu fe. Nick decidió creer cuando no veía resultados. Y qué difícil es eso, y lo digo por experiencia. Qué difícil es creer cuando no hay resultados. Pero qué gratificante es cuando tú crees, aunque no haya resultados, y Dios te da mucho más de lo que tú estás pidiendo. Nick, quiero que pienses en esto, y con esto voy a terminar. Se levantó de su cama para ser alguien, un testimonio, no cuando tenía evidencia de que Dios iba a hacer algo con él, sino que se levantó cuando él tuvo la convicción de que su vida iba a ser un testimonio. ¿No te parece eso bonito? Hoy mi invitación es: levántate, no porque tengas evidencia,
de que Dios va a hacer algo contigo. Levántate con convicción y con esa promesa firme de que Dios te va a dar lo mejor. Levántate una vez más. Levántate una vez más. Levántate una vez más. Y hoy quiero que nos vayamos esta noche con eso, con voy a volver a creer. Quizás estoy cansado de fallar, pero voy a volver a reconocer el dolor ante Dios. Voy a volver a reconocer que hoy renuncio a esas mentiras que me atan al pasado. Hoy voy a volver a caminar con y por fe y a declarar la promesa que Dios tiene para mí. Si tú quieres hacer parte de esas promesas, vuelvo a extenderte la invitación. Tenemos abiertas las inscripciones a ese encuentro de 25 días, muy especial para volver a escuchar la voz de Dios, para conectar con el amor, con la paz y sobre todo que las tribulaciones no nos dejen a nosotros a un lado, sino que nosotros seamos parte del cambio y que seamos esas promesas no solo para nuestra vida, sino para los que están a nuestro alrededor. 25 días donde a través de un grupo de WhatsApp vamos a recibir mensajes diarios, algo muy profundo pero muy corto, meditaciones diarias de confianza, preguntas donde Dios te va a hablar y que a través de esas respuestas que tú le des a Dios, Dios te va a entregar esa foto final. Y con esa foto final te va a entregar una promesa que nunca vas a cambiar y que nunca vas a olvidar y que va a transformar tu vida. Porque Dios todo lo transforma, no porque haya evidencia, sino porque hay convicción. Así es que las puertas están abiertas, me agradaría mucho que estuvieran ahí. Y bueno, muchas gracias por compartir este espacio, te abrazo con todo mi corazón, nos vemos en el siguiente mini entrenamiento que va a ser el siguiente martes. Un beso, gracias por estar aquí, chao chao.